Mis queridos amigos y hermanos, sean bienvenidos a este su programa cristiano primitivo, la verdad de Dios al alcance de tus manos. En este día estaremos dando inicio al estudio del último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Le invito a que nos acompañe y juntos descubramos el importante mensaje que Dios ha dejado consignado en este último libro de la Biblia. Mi nombre es Alonso Canda y damos inicio a este estudio. Inicio 1 de diciembre de 19. Terminado 1 de febrero de 20. La revelación de Jesucristo. Capítulo numeral 1. 1. En esta nueva oportunidad que el bendito Dios del cielo nos ha brindado estaremos abordando el tema de la revelación de Jesucristo. Hoy iniciamos el estudio de un libro que a lo largo de los años ha sido de mucho desacuerdo, contradicciones y de muchas malas interpretaciones. El libro del cual estamos hablando es el libro del Apocalipsis. Este último libro de la Biblia fue escrito por el apóstol Juan hace 1900 años aproximadamente. Y desde que este libro fue revelado muchos han querido comprender lo que está consignado en las páginas de este libro. Pero muchos no han entendido y la razón es la siguiente. Todos los que han tratado de comprender el libro del Apocalipsis no han podido. Porque ellos han puesto su propia interpretación. Estos hombres que han hecho esto no han entendido que el único que nos puede abrir el entendimiento para comprender este libro es nuestro Señor Jesucristo. Tener algo muy presente cuando el Maestro anduvo en la tierra de Israel. Él antes de subir a los cielos después de la resurrección en el monte de los olivos Hechos 1. 1 a 11. Cristo el Señor les abrió el entendimiento a los apóstoles para que comprendieran las Escrituras Lucas 24. 44 a 47. Está claro que solo nuestro Señor Jesucristo nos puede abrir el entendimiento para comprender el mensaje que está en las páginas de este libro. Ahora con esto podríamos decir que nuestro Señor Jesucristo ya no está y resulta la pregunta si solo Cristo puede abrirnos el entendimiento para comprender las Escrituras. Entonces, ¿cómo lo haremos en este tiempo sin errar ya que Cristo no está? Punto. Tener muy claro que ningún ser humano puede interpretar lo que está en este libro. Solo nuestro Señor Jesucristo lo puede hacer. Así como el Maestro les abrió el entendimiento a los apóstoles para que entendieran las Escrituras Lucas 24. 44 a 47. Así también en nuestros días solo nuestro Señor Jesucristo nos puede abrir el entendimiento. Y Él lo hace mediante el libro del Apocalipsis. Porque Él es quien lo está revelando. Apocalipsis 1. 1. El mensaje que está en este libro es para manifestar a sus siervos lo que va a suceder pronto. Estos siervos a quien va dirigido este libro están descritos en el capítulo 2 y el capítulo 3 del Apocalipsis. Estos siervos a quien va dirigido el mensaje de este libro es la iglesia. Apocalipsis 22. 16. Entendamos que el Maestro es el único que nos puede dar la interpretación de todo el simbolismo que se nos presenta en este libro. Aquí podemos notar que el mensaje de este libro está limitado. No es para todo el mundo sino que es exclusivamente para la iglesia. Porque la iglesia es la única que puede entender el mensaje que está en las páginas del Apocalipsis. 2. Repito, solo nuestro Señor Jesucristo nos puede abrir el entendimiento para comprender lo que está en las páginas de este libro. Hay muchos que han estudiado el libro del Apocalipsis. Pero les provoca mucho temor lo que dice en sus páginas. Pero esto no es así, ya que en las páginas del Apocalipsis hay un mensaje de vital importancia para cada uno de nosotros. Ahora bien, la palabra Apocalipsis es un término griego que simplemente significa revelación. Y no es la revelación de Juan como muchos traductores han puesto en diferentes versiones de la Biblia. La revelación que está en el último libro de la Biblia es de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo vemos confirmado en Apocalipsis 1. 1. Como podemos apreciar, es la revelación de Jesucristo y no de Juan. Juan fue el instrumento del cual Dios se valió para darnos esta revelación. Tengamos algo muy presente, nuestro Salvador ya había predestinado desde antes a Juan, esto está confirmado en Juan 21. 20 a 24. Pero antes de que Dios le concediera a Juan esta revelación, Juan fue sentenciado por el Imperio Romano a morir en una olla llena de aceite hirviendo, pero Dios lo libró. Como no pudieron darle muerte, y esto fue porque Dios tenía un propósito con Juan. Entonces se dio un edicto donde se confirmaba la muerte de Juan. Y lo exiliaron en la isla de Patmos, cerca de las islas griegas, donde se le reveló este libro del Apocalipsis, donde se nos anuncia los acontecimientos finales.
Como ya vimos hace un momento, esta revelación es para mostrar a sus siervos lo que debe suceder pronto. Estos siervos a quien va dirigido este libro están descritos en el capítulo 2 y el capítulo 3 del Apocalipsis. También ya confirmamos que estos siervos son los que conforman la iglesia. Apocalipsis 22. 16. Como podemos apreciar, Dios no quería que estuviéramos en la ignorancia. Así como Cristo les abrió el entendimiento a los apóstoles, así también a nosotros nos puede abrir el entendimiento dejando que Él nos explique el mensaje que está en las páginas del Apocalipsis, ya que Él es quien está revelando este libro. Apocalipsis 1. Aquí también se nos menciona que el Padre fue quien le dio esta revelación a Jesucristo. Aquí confirmamos una vez más lo que Cristo dijo, que Él no hablaba de su propia cuenta, sino que hablaba las palabras que el Padre le dio. Juan 12. 49. Ahora notemos algo muy importante. Cristo dijo que Juan vería su regreso. Juan 21. 22. Tengamos presente que el mismo Maestro prometió que volvería otra vez. Juan 14. 3. Y justamente eso es lo que estamos esperando. Pero Cristo dijo que Juan vería su regreso, y de hecho Juan vio el regreso del Señor Jesucristo en la visión que se le permitió ver estando exiliado en la isla de Patmos. Tal como Cristo dijo que él vería su regreso. Apocalipsis 19. 11 a 15. Como podemos apreciar, todo lo que nuestro Maestro dijo y prometió, todo se cumplirá a su debido tiempo. Por tanto, debemos estar agradecidos del mensaje que Dios nos da de antemano en las páginas de este último libro de la Biblia. Y por esta gran bendición debemos estar agradecidos con nuestro gran Dios. Ahora continuemos en Apocalipsis 1. 2. Aquí Juan describe y confirma que Él es quien vio y da testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Como ya vimos hace un momento, Cristo ya había predestinado a este apóstol y así por medio de él darnos esta revelación. Juan 21. 20 a 23. También recordemos que Juan dio testimonio de Jesucristo en el Evangelio que escribió. Juan 21. 24. Entonces, como podemos apreciar en Apocalipsis 1. 2. Aquí Juan está haciendo lo mismo, está testificando lo que el Maestro le presentó estando él en la isla de Patmos. Con estas dos evidencias bíblicas no hay duda que es el apóstol Juan, el discípulo a quien nuestro Señor Jesucristo amaba. 3. Ahora sigamos adelante en el estudio del Apocalipsis. Continuemos en Apocalipsis 1. 3. Aquí se nos dan tres bienaventuranzas. La primera es, el que lee. La segunda, los que oyen. Y la tercera, los que guardan las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Ahora vamos a ver con más detalles la palabra guardar, porque esta palabra tiene un gran significado. Y por esta razón se nos menciona al inicio del libro. El Señor Jesucristo, cuando anduvo en tierras de Israel, un día estando reunido con sus discípulos en una multitud, él dio esta misma bienaventuranza de guardar la palabra de Dios. Nuestro Salvador nos dejó muy claro que el amor a Dios es el guardar su palabra. Juan 14. 23 a 24. Pero también nos deja muy claro que todo aquel que no ama a Dios no guarda su palabra. Con este concepto presente podemos decir que es toda la palabra de Dios que debemos guardar. Pero la base de toda esa palabra es el guardar sus mandamientos. Juan 14. 21. Como podemos apreciar, el amor a Dios es el guardar sus mandamientos. Y esto mismo el Maestro lo confirmó en Juan 14. 15. Él dijo que si le amamos, que guardemos sus mandamientos. Estos mandamientos a los cuales se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo están descritos en el libro del Éxodo 20. 1 a 17. Y también en el libro del Deuteronomio 5. 3 a 21. En estos dos libros están descritos los mandamientos a los cuales se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo. Ahora, tener algo muy en cuenta: la mayoría de los credos que hoy profesan una fe en nuestros días. Repito, la mayoría se aferra a decir y asegurar que nuestro Maestro abolió la ley. Pero usted y yo no pensemos así, porque nuestro Señor Jesucristo dijo todo lo contrario en Mateo 5. 17. Él dijo que no vino a abolir la ley ni los profetas, sino a darle cumplimiento. El Señor Jesucristo no vino a cambiar nada de los mandamientos de Dios, ni tampoco nada de los profetas, sino que Él vino a darle su verdadero cumplimiento en el Espíritu, ya que los mandamientos vinieron a tomar una dimensión espiritual más profunda y delicada. Esta dimensión espiritual que tomaron los mandamientos de Dios están descritos en Mateo 5. 21 a 22. Y en Mateo 5.
27 a 28. Aquí se nos presenta que en el pasado la transgresión a las leyes de Dios era únicamente el acto físico. Pero ahora la transgresión a las leyes de Dios es en el espíritu. Esto significa que tan solo que codiciemos con nuestro corazón ya es transgresión a las leyes de Dios. ¿Cómo podemos notar la transgresión a la ley de Dios? Comienza en el corazón. Esto se nos confirma en Santiago 1. 16. Aquí se nos deja claro que los malos deseos da a luz el pecado y que el pecado siendo concebido da a luz la muerte. Aquí resulta una pregunta: ¿por qué el pecado comienza en el corazón? La respuesta de esta pregunta el mismo Maestro la da en Marcos 7. 21. Aquí se nos confirma que del corazón de los hombres salen todos los malos deseos, que lo llevan a la desobediencia a las leyes de Dios. 4. Recordemos algo que está pasando en la actualidad con la inmensa mayoría que profesan una fe. Entonces la inmensa mayoría asegura que la circuncisión que antes se hacía en la carne fue abolida. Pero la circuncisión no fue abolida, sino que tomó una dimensión espiritual tal como sucedió con los mandamientos. Entonces la circuncisión que antes era en la carne. Ahora la verdadera circuncisión es la del corazón. Romanos 2. 28 a 29. Esto significa un corazón transformado y dispuesto a obedecer a Dios. Ahora miremos qué función hace la circuncisión que Dios hace hoy en día en los corazones de las personas convertidas. Esta circuncisión en el corazón es hecha cuando nos arrepentimos y nos bautizamos. Hechos 2. 38. Recordemos que en el bautismo somos perdonados de quebrantar las leyes de Dios. 1 Juan 3. 4. Al creer en Jesucristo y siendo bautizados somos perdonados de los pecados, que es la transgresión a las leyes de Dios. Y mediante el bautismo Dios con su Espíritu nos sella. Efesios 1. 13. 2 Corintios 1. 21. Efesios 4. 30. Entonces, al ser perdonados en Cristo de no obedecer las leyes de Dios, esa circuncisión que es la del corazón son sus mandamientos que Él pone en la mente y en el corazón de los verdaderos creyentes. Porque este es el nuevo pacto que Dios haría con las personas en este tiempo. Hebreos 10. 16. Todo el que lea este artículo, usted pensará que esto es difícil. O tal vez dirá lo mismo que los demás, que no es necesario guardar la ley de Dios. Pues no piense así. Porque si usted piensa así estaría en contra de la voluntad de Dios. Pero si usted ha obedecido a Dios, no piense que es difícil el guardar las leyes de Dios, ya que Dios nos ha dado su Espíritu para que nos guíe y nos dé la capacidad para que le obedezcamos. Hechos 5. 32. Siempre tengamos presente que en Cristo Jesús fuimos justificados gratuitamente, esto es, perdonados. Romanos 3. 24 y también en Romanos 8. 2. Aquí se nos confirma de esa ley del Espíritu. Entonces en este tiempo Dios a las personas redimidas les está escribiendo sus leyes en la mente y en el corazón de los creyentes verdaderos. Hebreos 10. 16. Por esta razón se nos explica que las leyes de Dios ya no están escritas ni con tinta, ni en tablas de piedra, sino que ahora Dios las ha escrito con su Espíritu en las tablas de carne del corazón de los creyentes verdaderos. 2 Corintios 3. 3. Entonces debemos tener muy presente que el guardar los mandamientos de Dios, esta es la identificación de todo creyente verdadero. 1 Juan 2. 1 a 6. Aquí se nos presenta a dos grupos: los que sí guardan las leyes de Dios, estos son los creyentes verdaderos, y los que no guardan las leyes de Dios, estos son los creyentes falsos y mentirosos. Ya que los verdaderos creyentes, en la paciencia en que ellos esperan al Maestro, ellos guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Apocalipsis 14. 12. Así que no hay duda que los creyentes verdaderos, ellos obedecen las leyes de Dios. 5. Ahora usted no diga como los demás que estas leyes eran solo para Israel. Para comprender esto y no estar errando en contra de lo que Dios nos enseña en su palabra. Entonces, para esto recordemos algo muy importante: nosotros los gentiles fuimos injertados al árbol que es Israel, donde Dios inició todo. Romanos 11. 17. Entendamos que todos los que hemos sido redimidos, hemos sido injertados por medio del arrepentimiento y el perdón de los pecados por medio del bautismo en el nombre de Jesucristo. Entonces todos estos redimidos son considerados israelitas en lo espiritual. Gálatas 6. 16. Esto aún se nos confirma en Efesios 2. 11 a 18. Entonces, como podemos apreciar, no hay duda que nosotros los gentiles somos hechos participantes de las promesas de Israel. Y por esto somos considerados israelitas espirituales.
Si usted y yo despreciamos las leyes de Dios, estaríamos desechando las palabras que el mismo Dios escribió con su dedo en el monte Sinaí. Éxodo 31. 18. Ahora ya sabemos que estas leyes están descritas en el libro del Éxodo y en el libro del Deuteronomio. Como ya vimos, este libro está dirigido a los siervos de Dios. Apocalipsis 1. Estos siervos están descritos en el capítulo 2 y el capítulo 3 del Apocalipsis. Justamente antes de terminar la narrativa del Apocalipsis, se nos confirma que estos siervos son los que conforman la iglesia. Apocalipsis 22. 16. También ya comprendimos la razón del por qué Jesucristo le escribe a la iglesia. Ahora ya sabemos que les escribe a ellos, porque ellos entienden el mensaje de este libro. Estos siervos entienden porque ellos practican los mandamientos de Dios. Y los que guardan los mandamientos de Dios, ellos tienen buen entendimiento. Salmo 111. 10. Por esta razón es que nuestro Señor Jesucristo le escribe a la iglesia, porque ellos entienden el mensaje que está en este último libro de la Biblia. Siempre recordar que todos los mandamientos de Dios están afirmados eternamente y para siempre. Salmo 111. 7 a 8. Esto significa que nunca cambiarán. Hay que tener muy presente la importancia de obedecer las leyes de Dios, ya que por ellas estamos siendo juzgados en este tiempo. Santiago 2. 12. Es muy importante guardar los mandamientos de Dios para poder entrar en la vida eterna. Esto el mismo Señor Jesucristo se lo dejó muy claro a un joven rico. La importancia de obedecer las leyes de Dios. La respuesta que el maestro le dio al joven y que también se aplica para nosotros es la siguiente: que, si queremos entrar en la vida eterna, debemos guardar los mandamientos de Dios. Mateo 19. 16 a 17. Aquí se nos deja claro la gran necesidad y la gran importancia de obedecer las leyes de Dios. Es tan notorio ver la importancia de obedecer las leyes de Dios. Entendamos que las leyes de Dios manifiestan el carácter de Dios. Entonces, al poner estas leyes en práctica o por obra, esto manifiesta el carácter que Dios desea ver en cada creyente para poder entrar en la vida eterna. Ya vimos que el guardar los mandamientos de Dios es la identificación de todo cristiano verdadero. Porque de no ser así sería un cristiano mentiroso. 1 Juan 2. 1 a 6. Repito una vez más, solo los que practican las leyes de Dios, ellos, sí, entienden el mensaje de este libro. Pero el que no practica las leyes de Dios no puede entender el mensaje que está en las páginas de este último libro de la Biblia. Este último libro es el Apocalipsis. Capítulo numeral 2. 1. Luego Juan en Apocalipsis 1. 9. Aquí nos comienza a testificar lo que él vio estando exiliado en la isla que se llama Patmos. Nos testifica que fue exiliado ahí por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces Juan, estando exiliado en esta isla, nos testifica que él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Apocalipsis 1. 10. Ahora bien, muchos de los credos que hoy profesan una fe, la inmensa mayoría afirma y asegura que Juan está hablando aquí de un día de la semana. Pero esto no es así, ya que el día del Señor es un término muy mencionado en la Biblia y se menciona unas 30 veces en las Escrituras. Este día del Señor, muchos creen que Juan se está refiriendo a un día de la semana. La inmensa mayoría dice y confirma que Juan se está refiriendo al día domingo. Pero esto no es así, porque si buscamos en toda la Escritura que el día del Señor es el domingo, en ninguna parte de la Biblia aparece que esto sea así. Simplemente la Biblia no lo dice ni confirma nada de esto. El día del Señor al cual se está refiriendo Juan aquí es aquel tiempo profético en un futuro, cuando Dios va a intervenir directamente en los asuntos del mundo. Una de las 30 profecías que hablan de este día del Señor. La primera está en Joel 1. 15. Aquí se nos confirma que Juan se está refiriendo a lo que está escrito en Joel. Aquí en Joel se nos dice que está cercano el día del Eterno, y también en Joel 2. 1 aquí también se nos confirma el día del Eterno. Entonces, como podemos apreciar, a este mismo día se está refiriendo Juan en el libro del Apocalipsis. Tener muy presente que el libro del Apocalipsis es donde finalizan todas las profecías. El Apocalipsis es como el pico central de una pirámide, ya que el Apocalipsis es el único libro que nos da el orden de los acontecimientos finales. Nunca olvidar que solo el último libro de la Biblia nos presenta el momento del cumplimiento de cada una de las profecías que están escritas en la Biblia, pero que aún no se han cumplido.
El libro al cual estamos haciendo referencia es el Apocalipsis. También nunca olvidar que solo nuestro Señor Jesucristo nos puede abrir el entendimiento para entender el mensaje que está en las páginas de este libro. Ahora miremos una más de las 30 profecías que hablan del día del Señor. Esta otra se encuentra en Sofonías 1. 14 a 18. Aquí también se nos menciona otra vez el día del Eterno. Aquí se nos avisa de antemano que son días muy trágicos, cuando Dios intervenga en los asuntos del mundo. Aquí también se nos presenta que Dios va a tribular a los hombres porque pecaron contra Él. Ahora bien, recordemos que pecado es transgresión a las leyes de Dios. 1 Juan 3. 4. Entonces, cuando llegue el tiempo de que esto se cumpla, ni oro ni plata podrá librarnos de ese día. Dios nos advierte de antemano de estas cosas. Él hará esto para corregir al mundo con justicia verdadera. Apocalipsis 9. 20 a 21. Ya que el mundo no quiere obedecer las leyes de Dios que están descritas en Éxodo 20. 1 a 17. Y en Deuteronomio 5. 3 a 21. Entonces el Dios de los cielos les enseñará por la fuerza a los seres humanos el camino que deben seguir para que vivan en paz. 2. Entonces, como la humanidad de hoy cada vez está más rebelde y no quiere obedecer los mandamientos de Dios, entonces Dios tiene que castigar a todos los que moran sobre esta tierra, para que aprendan el buen camino obedeciendo a las leyes de Dios. Ya que la santa ley de Dios es la única que nos presenta lo que está bien y lo que está mal. Entonces, practicando estas leyes es lo único que nos puede guiar para vivir en esta tierra en armonía los unos con los otros. Siempre recordemos que los seres humanos venimos al conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo ante los ojos de Dios, únicamente por medio de la santa ley de Dios. Ya que esto mismo lo confirma el apóstol Pablo en Romanos 7. 7. ¿Cómo podemos apreciar la desobediencia a las leyes de Dios? Eso es lo que provoca el pecado. Esto también lo confirma el apóstol Juan en 1 Juan 3. 4. Entonces Dios, como un Padre amoroso, corregirá a sus criaturas, para que entiendan cuál es el camino que deben tomar y seguir para que sean gratos delante de Él. Tengamos muy presente que en las páginas de la Biblia, Dios nos deja muy claro que la señal de que somos amados es la corrección. Así como un padre corrige a su hijo, así Dios hará con la humanidad. Esto está descrito en Proverbios 13. 24 y también se nos explica en Hebreos 12. 5 a 8. Aquí claramente se nos expresa que Dios va a disciplinar al mundo. Lo corregirá para que aprenda lo que es correcto. Por esto el Dios del cielo nos advierte de antemano para que nos volvamos a Él con todo nuestro corazón, porque Dios es clemente, tardó para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Joel 2. 12 a 13. Por esta razón Dios nos alienta a que nos volvamos a Él porque Él ha preparado a sus convidados. Sofonías 1. 7. Estos convidados son los que van a ir a las bodas del Cordero. Apocalipsis 19. 7 a 9. Estos que irán a las bodas del Cordero son los que se levantarán cuando suene la séptima trompeta. Apocalipsis 11. 15. 1 Corintios 15. 51 a 52. 1 Tesalonicenses 4. 16 a 17. También entendamos que Dios le está hablando a su pueblo, ya que Él está tratando por el momento únicamente con su amada iglesia. 1 Pedro 4. 17. Tener muy claro que Cristo ama a su iglesia, y por eso se entregó por ella. Efesios 5. 26-27 mayor que 32. Entonces, por esta razón el Señor nos advierte que miremos de dónde hemos caído, y que una vez que lo hayamos reconocido, que nos arrepintamos y que nos volvamos a Él. Apocalipsis 2. 5. También por esta misma razón el Dios del cielo nos advierte una y otra vez, para que le busquemos de todo corazón, ya que nunca debemos olvidar el gran amor que Dios ha demostrado a la humanidad enviando a su Hijo Jesús para salvarnos. Juan 3. 16. Es muy notorio ver que nadie más nos puede dar salvación, ya que el único que nos puede dar salvación es únicamente Jesucristo. Si no atendemos a esta revelación que se nos ha sido dada por medio del apóstol Juan, para entender el mensaje que está en toda la Biblia, las palabras que están escritas en este libro, ellas testificarán contra nosotros. Juan 12. 47 a 48. Porque el Señor Jesucristo habló y enseñó no de sí mismo, sino que Él habló y enseñó lo que el Padre le entregó, ya que el Padre le dio a Jesucristo lo que debía de hablar y de enseñar. Juan 12. 49 a 50.
Como ya hemos podido notar en este estudio del Apocalipsis, es muy importante entenderlo, porque el Señor lo ha revelado para que no estemos en la ignorancia. El mensaje que está en este último libro de la Biblia es para todos los que esperan en sus promesas. Estos que esperan en las promesas del Señor son aquellos a los cuales el mismo Maestro les llama sus siervos. Y a ellos va dirigido este libro, ya que los siervos de Dios son los que conforman la iglesia. Capítulo numeral 3. 1. Como ya vimos hace unos momentos en Apocalipsis 1. 9 a 10. Aquí Juan nos explicó que estaba exiliado en la isla de Patmos. Y que él estando exiliado ahí, se encontraba en el Espíritu en el día del Señor. Recordemos que Juan fue transportado en el Espíritu a ver los acontecimientos finales, que pondrán fin a los gobiernos humanos y también a ver la instauración del reino de Dios sobre la tierra. Entonces Juan nos explica que él estando en el Espíritu en el día del Señor, una voz como de trompeta le habló. La voz que le habló a Juan está descrita en Apocalipsis 1. 11. Las palabras que oyó Juan de esta voz que le hablaba fueron las siguientes: que él era el Alfa y la Omega, el primero y el último. También en este mismo versículo se nos termina de confirmar que este mensaje es para las 7 eras o etapas de la iglesia sobre la tierra, desde el tiempo de los apóstoles hasta nuestros días. Ahora resulta una pregunta: ¿por qué decimos que son 7 etapas o eras de la iglesia? La respuesta de esto está en Zacarías 4. 1 a 3. Aquí se nos presenta un candelabro con 7 lámparas. Y también 2 olivos. Este candelabro son las 7 iglesias, porque el mismo Maestro nos confirma esto en Apocalipsis 1. 20, y los 2 olivos son los 2 testigos, Apocalipsis 11. 3 a 4. Estos 2 testigos seguirán la labor de anunciar el mensaje del Evangelio, porque una vez que surja el sistema de gobierno, que no es otro que el Imperio Romano, el líder que estará al frente de este sistema de gobierno será el Anticristo. Entonces en este tiempo, la iglesia será seguida y ya no podrá trabajar más, y por esta razón los 2 testigos continuarán la labor de la iglesia. Pero este tema lo abordaremos en estudios futuros. Ahora, siguiendo el hilo de lo que estamos estudiando, estas 7 eras o etapas de la iglesia están descritas en el capítulo 2 y el capítulo 3 del Apocalipsis. Tener presente que la frase el primero y el último tiene un gran significado. Esta palabra se repite al inicio de la narrativa de este libro. Y también se repite antes de terminar la narrativa de este libro. En total, esta palabra se repite 6 veces en todo el libro del Apocalipsis. Numeral 1. La primera está en Apocalipsis 1. 8. Numeral 2. La segunda en Apocalipsis 1. 11. Numeral 3. La tercera en Apocalipsis 1. 17. Numeral 4. La cuarta en Apocalipsis 2. 8. Numeral 5. La quinta en Apocalipsis 21. 6. Numeral 6. La sexta en Apocalipsis 22. 13. En el libro del Apocalipsis, Cristo mismo hace estas declaraciones, porque Él es quien está revelando este libro. Apocalipsis 1. 1. Ahora bien, antes de concluir el libro, el mismo Maestro nos confirma que Él es quien está revelando el mensaje de este libro. Apocalipsis 22. 16. Aquí el mismo Maestro declara con sus propias palabras: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Entonces no hay duda que es Jesucristo nuestro Salvador quien está revelando el mensaje que está en este último libro de la Biblia. Ahora resulta la pregunta: ¿por qué nuestro Maestro se hace llamar el primero y el último? Aquí resulta otra pregunta: ¿qué es lo que significa esta palabra? La respuesta de esto está en Isaías 44. 6. Aquí se nos explica que el Dios de la antigüedad también se le conoce como el primero y el postrero. También se nos presenta que el Dios del pueblo de Israel es el Rey, y tengamos presente que Cristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Apocalipsis 19. 16. También se nos presenta que el Dios del pueblo de Israel es el Redentor. Recordemos que nuestro Redentor es nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue quien murió por nosotros. Romanos 5. 8. También en Isaías 48. 12. Aquí se nos confirma que el Dios del pueblo de Israel en la antigüedad es el primero y el postrero. Como ya vimos, tanto en el Nuevo como en el Viejo Testamento se nos menciona esta misma frase. Lo que esto significa es que el Dios que guió al pueblo de Israel en el desierto fue Jesucristo. Esto está confirmado por el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 10. 4. Entonces no hay duda que el Dios de la antigüedad
como el de este tiempo presente es nuestro Señor Jesucristo. 2. Tal vez para muchos les sea difícil creer que nuestro Maestro sea el mismo Dios de la antigüedad. Con todo esto que hemos visto podríamos decir que no es así lo que Dios nos presenta en su palabra. Pero la Escritura es clara en lo que dice. Si nosotros decimos que Cristo no es el Dios de la antigüedad, entonces resulta la pregunta si Cristo no es el Dios de la antigüedad. Entonces, ¿a quién fue que vieron estos varones de Dios en la antigüedad? Ya que la Escritura nos narra que hubieron hombres que vieron a Dios y que hablaron con él. Ahora bien, el primero de estos varones fue Abraham. Entonces aquel que le dijo a Abraham que Sara tendría un hijo. La pregunta es ¿a quién vio Abraham? Porque la palabra dice que estaba este hombre delante del Eterno. Génesis 18. 22. Lo mismo pasó con Moisés cuando quería ver a Dios y solo se le permitió ver las espaldas de este ser. Éxodo 33. 20 a 23. Y esto mismo también le pasó a Daniel cuando en visión vio a un hijo como de un hombre que se acercaba al anciano de días. Daniel 7. 13 a 14. Estos hombres de Dios a quien vieron fue a Cristo antes de que se hiciera carne. Cristo es el Dios de la antigüedad. Cristo es el Dios del pueblo de Israel y ahora también es nuestro Dios y Salvador. Aquí resulta otra pregunta: ¿por qué decimos que Jesucristo es el Dios de la antigüedad? La respuesta es porque al Padre nunca nadie le ha visto. El único que se ha dado a conocer es Jesucristo. Esto está confirmado por el mismo Maestro en Juan 1. 18. Ni tampoco nadie ha visto el aspecto del Padre. Ni tampoco nadie ha escuchado la voz del Padre. Juan 5. 37. Por esta razón las Escrituras nos presentan que este ser era desde el principio con Dios. Y que Él era Dios. Juan 1. 1. Este verbo o palabra que estaba desde el principio con el Padre. Dios le preparó un cuerpo para que viniera a este mundo. Hebreos 10. 5. Y este verbo o palabra que es el Dios de la antigüedad se hizo carne. Juan 1. 14. Ya es tiempo que entendamos que el Padre le entregó y sujetó todo a Jesucristo y también a Él lo designó para reconciliar todo lo que está en la tierra con las que están en los cielos. Colosenses 1. 15 a 20. Por esta razón es que a Cristo se le llama Dios. Primero porque Él es un ser de naturaleza divina. Y segundo porque Cristo es el designado por Dios para llevar a cabo esta misión. Ahora bien, nuestro Maestro primero reinará por 1000 años. Apocalipsis 20. 4. Pero cuando se termine el tiempo de los 1000 años, y Cristo ya haya sometido todo dominio. 1 Corintios 15. 25. 1 Corintios 15. 27 a 28. Aquí se nos deja claro que nuestro Maestro se sujetará al que le sujetó todo a Él, esto es al Padre. Porque cuando Cristo haya sometido todo dominio, Él entregará el reino al Padre. 1 Corintios 15. 24. Con tanta evidencia bíblica no hay duda que Cristo es el Dios de la antigüedad. Ahora tenemos la firmeza de adorar al Señor Jesucristo con toda confianza. Recordando que nuestro Maestro vino en nombre del Padre. Juan 5. 43. El mismo Maestro dijo que todo le fue entregado por su Padre. Juan 5. 22 a 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre, y que todo aquel que no honra al Hijo tampoco honra al Padre que le envió. 3. Ahora sigamos confirmando para que no quede duda de que nuestro Señor Jesucristo es el Dios de la antigüedad. El mismo Maestro dijo que antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8. 58. Esta misma frase, yo soy, el Dios que le habló a Moisés en la antigüedad en la zarza, le dio esta misma frase. Éxodo 3. 14. Aquí Moisés le dice a Dios que si los hijos de Israel preguntan quién lo envió, Dios le respondió que les dijera, yo soy, me envió a vosotros. Ahora bien, Cristo mismo dijo que Él ha estado desde el principio con el Padre. Juan 17. 5. Cristo mismo fue el que proclamó y escribió con su dedo los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Éxodo 31. 18. Entonces que no quede duda que el Dios de la antigüedad conocido por el pueblo de Israel es nuestro Señor Jesucristo. Por esto la palabra de Dios nos describe que Él vino a los suyos, pero que los suyos no le recibieron. Juan 1. 11. Por esta razón el pueblo de Israel no acepta a otro Dios más que solo a un Dios, y este único Dios que ellos conocen es Jesucristo, pero ellos no lo saben. Muchos niegan esta gran verdad de nuestro Señor Jesucristo. Y también muchos han tratado de cambiar las versiones de la Biblia para ocultar la identidad de esta gran verdad de nuestro Señor Jesucristo. Ya es tiempo que entendamos que toda la creación
El Padre la sujetó a nuestro Señor Jesucristo y mediante el darnos salvación. Colosenses 1. 15 a 20. Por tanto, el primero y el postrero. Y también, el primero y el último. Tanto la frase del Antiguo Testamento como la del Nuevo Testamento. Ambas confirman que Cristo es el Dios de este tiempo y también el Dios de la antigüedad. Ya que Cristo mismo dijo que todo aquel que le vio a él, vio al Padre. Juan 14. 8 a 9. Ahora teniendo muy claro esto acerca de nuestro Salvador, avivemos nuestra fe en él. Y siempre recordemos que el libro del Apocalipsis está dirigido para sus siervos, ya que estos siervos son todos los que forman parte de la iglesia verdadera. Entonces ahora ya sabemos por qué razón nuestro Señor Jesucristo le escribe a su iglesia. Y la razón es porque todos los que conforman la iglesia verdadera, ellos son los únicos que entienden el mensaje de este libro. Entonces ellos entienden porque buen entendimiento tienen todos los que practican los mandamientos de Dios. Salmo 111. 10. Nuestro Maestro dijo que todo le fue entregado por su Padre. Y que Él lo revela a quien Él lo quiera revelar. Lucas 10. 22. Y justamente el Maestro por medio del último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Él nos está revelando o anunciando de antemano lo que debe suceder en el futuro, para que nos preparemos y no los tome por sorpresa ese día. Porque como un lazo caerá sobre el mundo entero. Lucas 21. 35. Así que mis hermanos y hermanas, este mensaje es para ti, ya que el tiempo de su cumplimiento cada vez está más cerca. Apocalipsis 22. 21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Por Alonso Canda. Revisado 1 de febrero de 20. Finalizado 1 de marzo de 20. Les invito a que estén pendientes porque estaremos compartiendo todo el estudio del Apocalipsis por medio de esta plataforma. En el primer comentario fijado estaremos dejando el estudio de hoy en formato texto, con todo lo necesario para que así lo puedan estudiar de la manera como lo presentamos en este video. También estaremos dejando, ¿verdad?, las diferentes plataformas donde nos pueden también seguir como Cristiano Primitivo. Les animo, ¿verdad?, a que se suscriban, a que lo compartan para que otras personas también se beneficien de esta información.